Bienvenidos a Historias de Noche. Hoy te traigo 3 relatos escalofriantes de animales actuando extraño. El secreto de Max, una noche de terror. Me llamo Lucas, y siempre me he considerado una persona práctica. Vivo solo en un apartamento pequeño, apenas iluminado por las luces de la ciudad que se cuelan por las cortinas. Mi única compañía es Max, mi labrador chocolate. Lo adopté hace un año, y desde entonces, hemos sido inseparables. Max es el tipo de perro que siempre está alegre, con la lengua fuera y el rabo en constante movimiento, el clásico compañero fiel que cualquier persona desearía tener. Por eso, aquella noche me pareció tan extraña. Todo empezó como cualquier otra noche. Me acosté alrededor de las 11, después de dejarle su cuenco de agua lleno y asegurarme de que la puerta de la terraza estaba bien cerrada. Max, como siempre, se acomodó a los pies de mi cama, emitiendo esos suaves suspiros que hacen los perros cuando están a gusto. Me dormí al poco rato, sintiéndome tranquilo. Pero en algún punto de la madrugada, me desperté de golpe. No sé qué fue lo que me hizo abrir los ojos, quizá algún ruido que no recuerdo o simplemente la sensación de que algo no estaba bien. Miré alrededor de la habitación, intentando orientarme en la penumbra. Al principio, todo parecía normal, la luz del poste afuera proyectaba sus líneas tenues en las paredes, el ventilador de techo giraba perezosamente y todo estaba en silencio. Excepto Max. Estaba en la esquina de la habitación, sentado de espaldas a la ventana, mirándome. Sus ojos brillaban de una forma extraña, reflejando la poca luz disponible. Su postura era rígida, con las patas delanteras perfectamente alineadas y el cuerpo completamente inmóvil. No gruñía ni ladraba, pero algo en su mirada me resultaba incómodo. Nunca lo había visto así. Max. Murmuré con voz ronca, todavía medio dormido. No respondió. Claro, los perros no hablan, pero Max siempre reaccionaba de alguna manera cuando le llamaba, movía las orejas, ladeaba la cabeza, o, al menos, hacía algún sonido. Esta vez no hizo nada. Simplemente seguía ahí, mirándome desde su rincón como si estuviera esperando algo. Un escalofrío me recorrió la espalda. Me incorporé lentamente en la cama, intentando no parecer nervioso, aunque la verdad era que mi corazón latía con fuerza. Max, ¿qué pasa? Ven aquí, chico. Nada. Ni un movimiento. Solo esa mirada fija, penetrante, casi inquisitiva. No sé por qué, pero en ese momento me sentí completamente expuesto, como si el perro que había estado a mi lado durante un año no fuera el mismo Max que conocía. Decidí dejar de verlo y volver a acostarme. Quizás solo estaba imaginando cosas, exagerando porque estaba medio dormido. Max seguía siendo Max, me repetí. Era mi perro, mi compañero. Probablemente algo lo había inquietado, algún sonido de la calle o el movimiento del ventilador, y yo estaba haciendo una tormenta en un vaso de agua. Me di la vuelta, cerré los ojos e intenté convencerme de que todo estaba bien. Respiré profundo, buscando la calma en el silencio de la habitación. Poco a poco, el sueño volvió a apoderarse de mí. Pero no fue un descanso completo. Sentía una inquietud en el ambiente, como si algo invisible estuviera presente, rondando cerca. De repente, un susurro rompió la quietud. Lucas, la voz era baja, casi un murmullo, pero lo suficientemente clara como para helarme la sangre. Lucas, no recuerdo cómo se siente ser humano. Abrí los ojos de golpe, con el corazón martillando en mi pecho. No me moví. Apenas respiraba. La voz era suave, pausada, como si viniera de algún lugar profundo, y sin embargo, sentí que resonaba muy cerca, demasiado cerca. Me senté lentamente en la cama, mirando a mi alrededor. La habitación estaba igual que antes, envuelta en sombras, iluminada solo por los trazos pálidos de luz que entraban desde la ventana. Pero algo había cambiado. Lo sentía en mi piel, en el aire que ahora parecía más pesado. Busqué a Max con la mirada.
Seguía en la esquina, en la misma posición. Pero esta vez, no estaba mirándome. Estaba mirando al suelo, como si estuviera concentrado en algo que yo no podía ver. Max. Mi voz salió temblorosa, casi inaudible. Sus orejas se movieron ligeramente, pero no levantó la cabeza. Fue entonces cuando noté algo más, el aire a su alrededor parecía vibrar, como si la oscuridad misma se estuviera moviendo. ¿Quién está ahí?, pregunté, más para llenar el silencio que con la esperanza de una respuesta. Pero la respuesta llegó. Soy yo, Lucas. La voz, esa misma voz tranquila y escalofriante, resonó de nuevo. Y esta vez, no quedaba duda de dónde venía. Venía de Max. Lo siguiente que dijo me paralizó por completo. Te quitaré la piel. Sus palabras no eran un susurro, sino una afirmación fría y mecánica que no podía haber salido de un animal. En el instante en que las pronunció, Max levantó la cabeza lentamente, y sus ojos, esos ojos que alguna vez habían sido cálidos y llenos de vida, parecían pozos vacíos, profundos y ajenos. No pude moverme, no pude gritar. Mi cuerpo entero estaba congelado por el miedo más puro que jamás había sentido. Entonces, sin previo aviso, Max giró hacia la ventana. De un salto, más ágil y antinatural de lo que jamás lo había visto, se lanzó hacia el cristal. El vidrio estalló en 1000 fragmentos, un estruendo que llenó el cuarto y resonó en mi cabeza. Me cubrí con los brazos instintivamente, pero cuando levanté la mirada, ya no había nada. Solo los restos de la ventana rota, la cortina ondeando con el viento de la madrugada, y un vacío insoportable que llenaba el espacio donde él había estado. Esperé. Tal vez durante minutos. Tal vez durante horas. No me atreví a moverme hasta que los primeros rayos del amanecer pintaron de gris las paredes de mi habitación. Desde aquella noche, nunca volví a ver a Max. Lo busqué, claro que lo busqué. Puse carteles, recorrí las calles, pregunté a los vecinos. Nadie lo había visto. Era como si nunca hubiera existido. Pero yo sabía la verdad. Sabía lo que había oído, lo que había sentido. Al final, dejé de buscarlo. No porque hubiera perdido la esperanza de encontrarlo, sino porque entendí algo que me heló aún más que su desaparición. Aquella criatura que escapó esa noche no era Max. Nunca lo fue. Vivo con esa certeza, con ese vacío que dejó su ausencia y con el eco de sus últimas palabras resonando en mi mente. Hay noches en las que todavía escucho un susurro en el viento, apenas audible, que me hace estremecer. Entonces cierro las cortinas, reviso las puertas y trato de convencerme de que estoy a salvo. Pero no lo estoy. Y tú tampoco. Continuamos. Bruno, ecos de la oscuridad. Me llamo Andrés, y siempre he sido un amante de los animales. Vivo en las afueras de la ciudad, en una casa pequeña pero acogedora, rodeada por un amplio terreno donde mi perro, Bruno, puede correr libremente. Bruno es un pastor alemán con una energía inagotable y una curiosidad que a veces me mete en problemas. Pero es mi mejor amigo, mi compañero de aventuras, y el único que nunca me juzga cuando decido pasar un domingo entero en pijama. Esa mañana, sin embargo, Bruno se comportaba de manera extraña. Estábamos en el jardín, disfrutando del aire fresco. Yo me senté en el porche con una taza de café, mientras él trotaba por el terreno, olfateando aquí y allá como de costumbre. Fue entonces cuando lo vi regresar, con algo en la boca. Al principio no le di mucha importancia. Bruno siempre encontraba ramas, piedras o algún juguete perdido. Pero esta vez, lo que llevaba no se parecía a nada de eso. ¿Qué traes ahí, chico?, le pregunté con una sonrisa, esperando que viniera hacia mí como siempre hacía. Pero Bruno no vino. Se detuvo a unos metros de mí, dejando caer el objeto en el césped antes de empezar a mordisquearlo con entusiasmo. Fruncí el ceño y me levanté, acercándome para verlo mejor. Cuando me di cuenta de lo que era, se me cayó la taza de café al suelo.
Un hueso. Pero no un hueso cualquiera. Era grande, demasiado grande para ser de un animal. Su forma alargada y robusta no dejaba lugar a dudas, era un fémur humano. Bruno. Suelta eso. Grité, con el corazón latiendo tan rápido que pensé que se me iba a salir del pecho. El perro, sorprendido por mi tono, retrocedió un paso, mirando el hueso con la cabeza ladeada, como si no entendiera por qué estaba tan alterado. Aproveché la oportunidad para recogerlo, aunque mis manos temblaban tanto que apenas podía sostenerlo. Era pesado, frío al tacto. Estaba desgastado, pero aún quedaban fragmentos de lo que parecía ser tejido seco adherido a su superficie. Un escalofrío me recorrió la columna. Dejé el hueso en el suelo y me dirigí rápidamente al interior de la casa, con Bruno siguiéndome de cerca. Agarré el teléfono y marqué el número de emergencias con dedos torpes. «Policía», respondió una voz al otro lado de la línea. Tragué saliva antes de hablar, mi voz temblorosa. «Hola, mi nombre es Andrés. Estoy en mi casa, y mi perro encontró un hueso en el jardín. Creo que es humano». La línea quedó en silencio por un instante, pero pronto me pidieron mi dirección y me dijeron que un equipo se dirigiría de inmediato al lugar. Colgué el teléfono y me quedé sentado en la sala, con Bruno a mis pies, moviendo la cola como si nada hubiera pasado. Afuera, el hueso seguía ahí, bajo la luz del sol, como un recordatorio aterrador de lo que probablemente estaba enterrado bajo mi jardín. Cuando llegó la policía, apenas podía pensar con claridad. Las luces de las patrullas parpadearon en el camino de entrada, y un grupo de oficiales descendió rápidamente. Entre ellos, un hombre alto con una expresión seria que parecía ser el encargado. Se presentó como el inspector Gálvez. Les mostré el hueso, señalando donde lo había encontrado Bruno. Gálvez lo examinó detenidamente, mientras otros oficiales comenzaron a rodear el terreno con linternas y marcadores. El inspector hizo una llamada por radio, solicitando apoyo forense. Su rostro confirmaba lo que yo ya temía, el hueso era humano. El equipo forense llegó poco después, trayendo consigo herramientas especializadas y un radar subterráneo. Era como si mi jardín se hubiera convertido en la escena de un crimen. Los técnicos escanearon el terreno, trazaron mapas y cavaron en varios puntos marcados por las lecturas. Mientras tanto, Gálvez y otro oficial me hicieron preguntas. ¿Ha realizado alguna obra reciente en el terreno? No. La casa estaba así cuando la compré hace 3 años. ¿Conoce la historia del lugar? ¿Algo que pudiera explicar esto? No mucho. Solo sé que el terreno estuvo vacío durante años antes de que lo construyeran. Sus preguntas me hicieron sentir culpable, como si de alguna forma estuviera implicado en algo que ni siquiera entendía. Mientras hablábamos, veía cómo los técnicos se esforzaban, peinando cada centímetro del jardín. Pero cuando cayó la noche, las respuestas seguían siendo las mismas, no había nada. Ni restos adicionales, ni evidencias de un cuerpo enterrado. Es extraño, comentó Gálvez, mientras observaba las lecturas del radar. Si este hueso estuvo aquí, debería haber más. Pero no hay nada. Ni una señal. ¿Y entonces? Pregunté, incapaz de ocultar mi ansiedad. Por ahora, el hueso será enviado al laboratorio para análisis. Intentaremos determinar su origen y antigüedad. Pero no podemos descartar nada. Quizás alguien lo dejó aquí a propósito. Su respuesta no me tranquilizó. Al contrario, la idea de que alguien hubiera plantado el hueso en mi jardín me parecía aún más inquietante que la posibilidad de un cuerpo enterrado. Después de horas de búsqueda, la policía comenzó a retirarse. Antes de irse, Gálvez me dio una tarjeta y un consejo. Llame si encuentra algo más. Y si nota algo sospechoso, esté atento. Cuando finalmente cerré la puerta detrás de ellos, el silencio de la casa se sintió abrumador. Bruno dormía profundamente en su cama,
como si todo esto no hubiera sido más que otro día para él. Pero yo no podía dejar de pensar en ese hueso, en su presencia inexplicable, en lo que significaba. Durante días, no pude dejar de mirar por la ventana hacia el lugar donde lo encontré, imaginando sombras entre los árboles o figuras que no estaban ahí. A pesar de la falta de evidencias, una sensación persistente me decía que algo seguía escondido. Las noches sin dormir se habían vuelto rutina. Desde el incidente del hueso, la tranquilidad de mi hogar se había esfumado. Me sentía acechado por una presencia que no podía explicar, y aunque intentaba convencerme de que solo eran imaginaciones mías, no podía ignorar la sensación de que algo más oscuro estaba sucediendo. Aquella noche no fue diferente. Me levanté de la cama con el corazón agitado, como si algo me hubiera sacado del sueño. Fui a la cocina a tomar un vaso de agua, esperando que el acto simple de beber me ayudara a calmarme. Mientras bebía, mi mirada se desvió instintivamente hacia la ventana que daba al terreno boscoso detrás de la casa. Allí estaba. Una figura alta, oscura, apenas visible bajo la luz tenue de la luna. Mi corazón comenzó a latir con fuerza al notar que no estaba sola. A su lado, algo que reconocí de inmediato, Bruno. Pero algo no estaba bien. Mis manos temblaron y el vaso que sostenía cayó al suelo, haciéndose pedazos. Agarré una linterna de un cajón y salí de la casa con pasos rápidos, impulsado más por la adrenalina que por el coraje. Mientras me acercaba, la luz de la linterna iluminó una escena que desearía nunca haber visto. Bruno estaba ahí, pero no era el Bruno que conocía. Su rostro estaba cubierto por lo que claramente era otro rostro humano, como una máscara grotesca. Los bordes del cuero cabelludo colgaban, y las orejas no eran de perro. Eran humanas, pegadas de forma desigual en su cabeza. Su cuerpo estaba cubierto de piel que no era suya, colgando como si hubiera sido arrancada de alguien más. La textura era irregular, manchada de sangre seca y con hilos de carne aún visibles. Retrocedí un paso, sin aliento. Entonces, Bruno levantó la cabeza y me miró. Sus ojos, normalmente llenos de vida, parecían vacíos, casi como si algo más estuviera mirándome a través de ellos. De repente, una voz resonó, baja y pausada, como un cuchillo arrastrándose sobre una superficie rugosa. Solo me faltan los ojos. El mundo pareció detenerse. Mis piernas se paralizaron mientras la linterna temblaba en mi mano. Bruno, o lo que fuera que estaba delante de mí, dio un paso hacia adelante, inclinando la cabeza con un movimiento que no era el de un animal. Era demasiado calculado, demasiado humano. Corrí. No pensé, no miré atrás. Solo corrí hacia la casa, cerré la puerta de un portazo y atranqué todo lo que pude. Desde la ventana, pude verlo acercarse lentamente, la linterna que había dejado caer en el suelo aún iluminándolo desde abajo, creando sombras deformes en su rostro macabro. Bruno golpeó la puerta con una fuerza que nunca antes había mostrado. El sonido de la madera astillándose era ensordecedor, y cada impacto retumbaba en mi pecho como si fuera el latido de un corazón desbocado. Sabía que no tenía mucho tiempo antes de que lograra entrar. Con manos temblorosas, busqué algo con lo que defenderme. Mis ojos se fijaron en el cuchillo de cocina sobre la encimera. Lo tomé, sintiendo su peso en mi mano, y me posicioné junto a la puerta, tratando de controlar mi respiración. El último golpe hizo que la puerta cediera. Bruno, o lo que fuera esa cosa grotesca que se había apoderado de su cuerpo, cruzó el umbral. Su apariencia era aún peor bajo la luz artificial de la casa. Los fragmentos de piel humana colgaban como trapos, y el olor a sangre y podredumbre llenó el aire. «Solo me faltan los ojos», repitió esa voz, ahora más nítida, más cruel, como si proviniera de un lugar mucho más profundo que la garganta de un animal. Con un grito que no sabía que tenía dentro, levanté el cuchillo. Bruno saltó hacia mí, sus garras rasgando el aire, pero me lancé hacia él con toda la fuerza que pude reunir. El primer golpe se hundió en su costado, arrancándole un gruñido antinatural.
pero no se detuvo. Seguimos luchando en el suelo, su cuerpo pesado presionándome mientras intentaba arrancarme la cara con sus fauces. Mis manos actuaban por instinto, apuñalando una y otra vez, hasta que finalmente Bruno dejó de moverse. El silencio cayó sobre la casa. Solo se escuchaban mis jadeos y el golpeteo de mi corazón. Me aparté del cuerpo, mi ropa empapada en sangre, incapaz de procesar lo que acababa de hacer. Frente a mí, el cuerpo de Bruno yacía inmóvil. Su apariencia era aún más perturbadora ahora que estaba muerto. La piel humana que lo cubría parecía estar fusionándose con la suya propia, como si algo mucho más oscuro estuviera sucediendo. De repente, las luces rojas y azules iluminaron la ventana. La policía había llegado, alertada probablemente por los gritos y el escándalo. Apenas tuve fuerzas para levantarme cuando los oficiales entraron corriendo, con armas desenfundadas. Bajé el cuchillo. Ahora. Gritaron. Solté el cuchillo, que cayó al suelo con un ruido seco. Me rodearon, inmovilizando mis brazos mientras trataban de entender la escena frente a ellos. Uno de los oficiales vomitó al ver el cuerpo de Bruno, y no lo culpé. El inspector Gálvez estaba entre ellos, su rostro pálido al observar la grotesca escena. Pero cuando intentaron examinar a Bruno, algo cambió. La piel que lo cubría comenzaba a deshacerse. Como si se desintegrara en contacto con el aire, dejando solo el cuerpo destrozado de un perro. ¿Qué es esto?, murmuró Gálvez, mirando incrédulo. Intenté explicarles lo que había sucedido, pero cuanto más hablaba, más locas sonaban mis palabras. El rostro humano, la voz, los golpes en la puerta. Nadie parecía creerme. El inspector me miraba con una mezcla de desconfianza y lástima. No hay evidencia de lo que dice, Andrés, dijo finalmente, mientras me esposaban para trasladarme a la estación. Los días siguientes fueron un borrón. Me interrogaron una y otra vez, buscando algo que pudiera vincularme a la desaparición de personas, algún motivo para incriminarme. Pero no encontraron nada. Sin pruebas sólidas, terminaron dejándome ir. Volví a casa, pero ya no era mi hogar. El silencio que tanto había apreciado antes ahora era insoportable. Caminaba por los pasillos como un fantasma, incapaz de mirar hacia el lugar donde había sucedido todo. La reflexión me golpeó una noche, mientras intentaba dormir. No importa cuántas veces intente justificar lo que vi o lo que hice, el mundo no me cree, y quizás nunca lo hará. Pero lo peor de todo es que yo mismo empiezo a dudar. ¿Realmente vi lo que creo que vi? ¿O mi mente, desgastada por el estrés y el miedo, me jugó una mala pasada? La esperanza de encontrar respuestas se desvaneció junto con Bruno. Ahora solo queda un vacío, un recuerdo persistente de lo inexplicable. Aprendí algo esa noche, aunque me gustaría no haberlo hecho, la oscuridad no siempre está allá afuera, esperando entre los árboles. A veces, la llevamos dentro, y cuando se despierta, no hay manera de volver a dormir. Continuamos. Hambre en las sombras. Me llamo Esteban y tengo 56 años. La mayor parte de mi vida ha transcurrido de forma tranquila, casi monótona, pero no me quejo. Vivo solo, en una casa modesta rodeada de árboles, en las afueras de un pueblo donde no pasa mucho, y me gusta así. Mi mayor placer, casi un ritual diario, es caminar hasta el vivero que queda a unas pocas cuadras de mi casa. Allí, entre jaulas y arbustos, alimento a las aves. No sé cuándo empezó mi fascinación por ellas, pero con el tiempo se convirtieron en mis compañeras. Los gorriones, las palomas, incluso algún colibrí curioso, venían a mí como si entendieran que mi única intención era cuidarlas. Siempre llevo un saquito de semillas en el bolsillo. Es mi forma de encontrar algo de paz en este mundo que a veces parece tan ruidoso. Esa mañana, sin embargo, algo se sintió diferente desde que salí de casa. El aire era más denso, más frío,
y el silencio del vecindario tenía un peso inusual, como si todo estuviera conteniendo el aliento. Pensé que era mi imaginación, así que seguí mi camino, dejando que el sonido de mis pasos sobre la grava me calmara. Al llegar al vivero, algo llamó mi atención de inmediato. Donde normalmente había una mezcla de aves pequeñas moviéndose de aquí para allá, esta vez había una concentración inquietante de cuervos. Estaban por todas partes, en las ramas más altas, en el suelo, sobre las jaulas. Algunos picoteaban restos de comida, otros, simplemente, me miraban fijamente con esos ojos oscuros que parecían saber más de lo que deberían. Mi respiración se volvió más lenta mientras me detenía en seco, con la bolsa de semillas apretada en mi mano. Nunca había visto tantos cuervos juntos, y menos en el vivero, que siempre había sido un refugio para aves más pequeñas y pacíficas. ¿Qué es esto?, murmuré, como si alguien pudiera responderme. El primer graznido me sobresaltó. Era áspero, ronco, pero sonaba a algo más que un simple chillido de ave. Fue un cuervo, uno que estaba posado sobre una jaula vacía, y juraría que lo había escuchado decir algo. Me acerqué un poco, aún con la bolsa de semillas en la mano, tratando de convencerme de que solo era mi imaginación. El cuervo me miró fijamente, ladeando la cabeza con un movimiento que parecía casi deliberado. Luego, con una voz baja, gutural, que parecía arrastrar cada sílaba, dijo: «Hambre». Me quedé congelado. El sonido me atravesó como un escalofrío. Antes de que pudiera reaccionar, otros cuervos comenzaron a graznar, pero sus sonidos no eran los habituales. Hambre. Comida. Semillas. Eran palabras, pronunciadas con una claridad inquietante, aunque con un tono que todavía conservaba algo del graznido característico de estas aves. No podía moverme. Mi mente trataba de encontrar una explicación lógica, pero mi cuerpo simplemente se paralizó. Los cuervos comenzaron a moverse, acercándose lentamente. Sus ojos, esos orbes negros y profundos, brillaban con algo que no había visto antes: intención. Uno de ellos se lanzó al suelo frente a mí, picoteando el suelo con fuerza, como si exigiera más que las semillas que llevaba en la bolsa. Mi instinto finalmente tomó el control. Retrocedí unos pasos, tiré la bolsa al suelo y corrí. Los graznidos, cada vez más fuertes, me persiguieron mientras me alejaba. Las palabras se mezclaban en un caos casi humano. Más. Hambre. Danos. Cuando llegué a mi casa, cerré la puerta de golpe y me apoyé contra ella, intentando recuperar el aliento. Mis manos temblaban, y el eco de aquellas voces seguía retumbando en mi cabeza. Pasaron varios minutos antes de que lograra calmarme lo suficiente para moverme. Me senté en la mesa de la cocina, encendí mi laptop y escribí en el buscador: ¿los cuervos pueden hablar? Lo que encontré fue tan fascinante como aterrador. Los cuervos, descubrí, son algunas de las aves más inteligentes del mundo. Son capaces de imitar sonidos, incluyendo palabras humanas, aunque rara vez lo hacen en estado salvaje. Además, tienen una sorprendente capacidad para resolver problemas, recordar rostros y trabajar en grupo. Algunas historias decían que podían incluso enseñar a otros miembros de su grupo lo que aprendían. El descubrimiento no me tranquilizó. Lo que había visto y escuchado esa mañana no era normal. Esas aves no solo repetían palabras al azar, parecía que intentaban comunicarse, exigir algo. Y lo que más me perturbaba era esa palabra que seguía resonando en mi mente: hambre. Esa noche, no pude dormir. Me quedé en la sala, con las luces encendidas, mirando hacia las ventanas como si esperara ver algo allí afuera. La mañana siguiente, el vecindario estaba irreconocible. Salí de casa con la esperanza de encontrar algo de calma en mi rutina, pero lo primero que noté fue a un grupo de vecinos reunidos en la calle, gesticulando y hablando con voces tensas. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando escuché la palabra cuervos. Me acerqué con cautela, intentando captar de qué hablaban. Fue entonces cuando vi a la señora Marta,
la madre del pequeño Diego, llorando inconsolable mientras otros intentaban calmarla. Mi estómago se hundió. Entraron por la ventana, decía entre sollozos. No entiendo cómo. Diego, mi niño, su ojo. Alguien colocó una mano en su hombro para tranquilizarla, pero la expresión de los demás era de puro horror. Mi mente se llenó de imágenes que no quería imaginar. ¿Cómo había ocurrido? ¿Cómo un grupo de aves podía haber sido tan preciso, tan deliberado? ¿Y dónde está el niño ahora?, preguntó alguien. En el hospital, respondió el señor López, con el rostro endurecido por la rabia. Pero, ¿qué vamos a hacer? No podemos esperar a que esos demonios ataquen de nuevo. La conversación giró rápidamente hacia la acción. No había tiempo para debates. La imagen de los cuervos invadiendo una casa y dañando a un niño inocente había encendido algo en todos: miedo, ira, y sobre todo, una necesidad urgente de protegernos. Tenemos que deshacernos de esos bichos, dijo López con firmeza. Ya sea ahuyentándolos o, lo que haga falta. Nadie lo cuestionó. En cuestión de minutos, se organizó un pequeño comité. Nos dividimos en grupos de 4, cada uno con la misión de recorrer una sección del barrio y enfrentarse a los cuervos. Algunos llevaban palos, otros escobas. Un par de vecinos incluso habían traído tirachinas y ondas. No era un plan sofisticado, pero todos compartíamos el mismo propósito. Me asignaron a un grupo con 3 personas que apenas conocía: un joven llamado Mateo, que siempre escuchaba música con auriculares; doña Carmen, una mujer mayor que manejaba el café del vecindario; y Víctor, un hombre corpulento que trabajaba en la carpintería local. Nos dirigimos a la zona cercana al vivero, donde yo sabía que los cuervos se habían reunido el día anterior. Mi corazón latía con fuerza mientras caminábamos en silencio, atentos a cada sombra que se movía entre los árboles. No tardamos en encontrarlos. Allí estaban, sobre los tejados, en las ramas y los postes de luz, observándonos como si supieran exactamente lo que estábamos haciendo. Los ojos negros de los cuervos eran penetrantes, casi burlones. «Malditos bichos», gruñó Víctor, levantando su palo. «Fuera de aquí». Lanzó una piedra hacia un grupo que estaba posado en una rama cercana. La mayoría voló de inmediato, pero no todos. Uno de los cuervos se quedó donde estaba, mirándolo fijamente, y luego, para nuestra sorpresa, graznó. «No se irán». El sonido era gutural y profundo, como si viniera desde un pozo sin fondo. Mi sangre se heló. ¿Escucharon eso?, susurré, pero nadie respondió. En lugar de eso, Mateo levantó su tirachinas y lanzó una piedra directo al cuervo. Esta vez, voló, pero su partida fue una señal para los demás. En cuestión de segundos, los cuervos se abalanzaron sobre nosotros. No eran muchos, pero eran lo suficiente para desatar el caos. Víctor gritaba, blandiendo su palo para ahuyentarlos, mientras doña Carmen se cubría la cabeza con las manos. Mateo intentó mantenerse firme, pero una de las aves le rasguñó el brazo, y soltó el tirachinas con un alarido. Yo retrocedí, con el corazón en la garganta, mientras una idea aterradora se apoderaba de mí. Estos cuervos no solo estaban defendiendo su territorio, parecían estar organizados. Sus movimientos eran coordinados, calculados. Finalmente, logramos alejarlos lo suficiente como para reagruparnos. Doña Carmen estaba temblando, y Mateo sangraba por el brazo. Víctor maldecía entre dientes, pero incluso él parecía menos seguro que antes. «Esto no está bien», murmuré, mirando a las sombras que se movían entre las ramas. «No es normal». Conforme avanzaban las horas, los reportes de más cuervos muertos comenzaron a llegar desde los otros grupos del vecindario. Al principio, fue un alivio pensar que tal vez habíamos ganado terreno contra estas aves aterradoras. Pero a medida que los números crecían, la sensación de victoria dio paso a algo más oscuro. «¿Es demasiado, no creen?»,
comentó Mateo mientras caminábamos de regreso al centro del pueblo. ¿Cómo puede haber tantos cuervos? Nosotros apenas pudimos con 4. Y aún así parecen infinitos, respondí, sin apartar la vista del cielo. El aire se sentía más pesado, como si el pueblo entero estuviera atrapado bajo una nube de ansiedad y miedo. Al llegar al centro, encontramos a un grupo de vecinos reunidos, sus caras eran un reflejo del caos de la tarde. Había murmullos nerviosos, miradas de reojo y gestos de incredulidad. López, quien parecía haber tomado el papel de líder improvisado, se adelantó para hablarnos. Su rostro estaba pálido, y sus manos temblaban ligeramente mientras gesticulaba. Uno de los grupos encontró algo al fondo del vivero, dijo, su voz apenas un susurro. ¿Qué cosa? Preguntó Víctor, que todavía tenía la respiración agitada después de nuestro enfrentamiento con los cuervos. López negó con la cabeza. No quisieron explicarlo. Dijeron que era mejor que lo viéramos nosotros mismos. La reacción de los demás en la plaza confirmó que lo que sea que hubieran encontrado, no era algo normal. Algunos evitaban mirarnos directamente, mientras que otros simplemente sacudían la cabeza, como si con eso pudieran alejar la imagen de sus mentes. Un grupo de hombres, incluidos Víctor, Mateo y yo, decidimos dirigirnos al vivero para averiguar qué había causado tanto pánico. Armados con lo que pudimos encontrar, palos, cuchillos de cocina, incluso una vieja linterna que encontré en casa, nos adentramos en el lugar. El vivero, que por lo general era un lugar tranquilo y lleno de vida, se sentía ahora como una trampa. La oscuridad parecía más densa entre los árboles, y el silencio era interrumpido solo por el crujido de las ramas bajo nuestros pies y el ocasional graznido distante de algún cuervo. Al acercarnos al área más alejada del vivero, donde las plantas más altas y descuidadas formaban un laberinto natural, encontramos a los hombres del otro grupo. Estaban sentados en círculo, visiblemente conmocionados. Uno de ellos, un anciano llamado Ramiro, levantó la vista al vernos. No debimos venir aquí, murmuró. ¿Qué encontraron? Pregunté, tratando de mantener la calma. Ramiro señaló hacia un rincón oscuro entre los arbustos. Ahí está. Los demás hombres asintieron, pero ninguno se movió para acompañarnos. Víctor fue el primero en avanzar, seguido por Mateo y yo. Con cada paso, el aire parecía más frío y el silencio más opresivo. Cuando finalmente llegamos al lugar señalado, lo que vimos hizo que mi estómago se revolviera. La escena que encontramos era algo salido de una pesadilla. Allí, bajo la penumbra de los árboles, había un niño. Pero algo en él no estaba bien. Su piel era de un tono grisáceo, como si estuviera a punto de descomponerse. Sus ojos, vacíos y brillantes al mismo tiempo, nos miraban sin parpadear. Pero lo peor no era su apariencia, sino como su cuerpo parecía estar ensamblado. Los brazos eran de diferentes tamaños y colores, como si no pertenecieran al mismo cuerpo. El torso mostraba cicatrices toscas y las piernas eran desproporcionadas, una más corta que la otra. Alrededor de sus pies se acumulaban plumas negras, tantas que parecían un manto. Hambre, murmuró con una voz que no parecía humana. Era baja, ronca, y resonaba como el eco en una caverna. Me quedé helado, incapaz de apartar la vista de aquella figura. Mateo dio un paso hacia atrás, y Víctor apretó con más fuerza el palo que llevaba en la mano. Entonces, los cuervos empezaron a llegar. Uno a uno, se posaron en las ramas cercanas, en el suelo, y algunos incluso en los hombros de aquella figura. Sus graznidos llenaron el aire, mezclándose con palabras guturales. Falla. No resultó. Hambre. Era como si estuvieran hablando entre ellos, discutiendo sobre su creación fallida. El niño alzó una mano temblorosa, señalando hacia nosotros, pero su brazo se desmoronó, cayendo al suelo en un amasijo de carne y huesos. Hambre, repitió, más débil esta vez. De repente, los cuervos se lanzaron sobre él.
Fue un ataque coordinado, brutal. Picoteaban su cuerpo con una ferocidad que jamás había visto. El niño no gritó, no luchó. Simplemente dejó que lo devoraran. Nos quedamos paralizados, incapaces de intervenir. La escena era tan surrealista que parecía un mal sueño. En cuestión de minutos, no quedó nada más que un montón de plumas y huesos astillados. Los cuervos se detuvieron y, uno a uno, levantaron vuelo. Sus sombras se desvanecieron en el cielo nocturno y el silencio volvió a envolver el vivero. Víctor fue el primero en hablar, con la voz temblorosa. ¿Qué demonios? ¿Qué era eso? Nadie respondió. Simplemente nos miramos, compartiendo el mismo terror en nuestras expresiones. Sabíamos que no había respuesta para lo que acabábamos de presenciar. Esa noche, mientras intentaba dormir en mi casa, no pude dejar de pensar en las palabras de los cuervos, falla. ¿No resultó, había sido aquel niño una especie de experimento? ¿Una creación de algo mucho más oscuro que las aves mismas? Nunca lo sabré. Los cuervos no volvieron, y el pueblo lentamente intentó olvidar lo sucedido. Pero cada vez que veo un cuervo posado en una rama, sus ojos negros me recuerdan que hay cosas en este mundo que es mejor no entender.